Título traducido 17. Vecina estacionó en mi garaje. Remolqué su coche al pasto de ganado. Una mujer mayor remolcó el coche de su arrogante vecina a un pasto lleno de ganado y la historia se hizo viral. Después de 12 invasiones a su garaje particular, decidió dar una lección inolvidable que cambió para siempre las reglas del vecindario. De señora de las galletas a justiciera del garaje, su venganza genial y legal transformó a toda la comunidad. Una historia de límites, respeto y consecuencias que te hará repensar sobre la invasión de propiedad. Suscríbete y comenta. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Te has preguntado hasta dónde llega tu paciencia cuando alguien invade lo que es tuyo? Descubrí mi límite una mañana de lunes cuando encontré un Fiat Uno rojo estacionado en mi garaje. No era la primera vez, era la 12ª vez en 2 meses. ¿Y sabes qué es lo peor? La dueña del coche creía que yo era solo una viejita inofensiva que no haría nada al respecto. Gran error de su parte. Soy una mujer de 68 años que construyó su casa con mucho esfuerzo. Recién jubilada, planeé cada centímetro de mi refugio con esmero, incluyendo el garaje que me costó 6 meses de ahorro. Tengo 3 características que definen mi personalidad: organización impecable, paciencia que se extiende hasta cierto punto y una creatividad que aflora especialmente cuando estoy irritada. Y créeme, estaba muy irritada. Siempre fui considerada la buena del barrio, la señora que hace galletas para los vecinos y cuida las plantas de quienes viajan. 30 años haciendo el papel de tonta, siendo la tía querida que todos adoran, pero nadie realmente respeta. Esta reputación comenzó a sofocarme cuando la nueva vecina, una joven ejecutiva de 35 años, se mudó a la casa de al lado y comenzó a tratar mi propiedad como una extensión de la suya, como si mi garaje fuera un estacionamiento público disponible para cuando ella no quisiera caminar 50 metros más. ¿Crees que estoy exagerando? Espera a escuchar toda la historia. Hace 6 meses Isabela, ese es su nombre, pero bien podría llamarse atrevida, se mudó a la casa de al lado de la mía. El primer día vino a presentarse con esa sonrisa perfecta de anuncio de pasta de dientes, cabello impecablemente peinado, uñas hechas, ropa de marca. Ay, doña María, un placer conocerla. Todos hablan tan bien de usted. Dicen que hace las mejores galletas del barrio. En ese momento pensé, otra que solo quiere acercarse por mis galletas de canela, pero le di una sonrisa y le dije que era bienvenida. Le ofrecí ayuda si la necesitaba, como siempre hice con todos los que llegaban al barrio. Después de todo, vivo aquí desde que todo esto era prácticamente un descampado. Vi casas ser construidas, niños nacer, crecer y tener sus propios hijos. Conozco cada piedra de este lugar. La verdadera cara de Isabela apareció 3 días después, cuando regresé del supermercado y no pude entrar en mi propio garaje. Ahí estaba un Fiat Uno rojo, bloqueando completamente la entrada. No había nota, no había explicación, solo un coche extraño ocupando un espacio que no le pertenecía. En ese momento, respiré hondo. Debe ser un error, pensé. Tal vez sea alguien visitando a algún vecino que no conoce bien el barrio. Estacioné en la calle, descargué mis compras sola. Nadie nunca se ofrece a ayudar a una señora mayor, ¿verdad? Y esperé pacientemente. 2 horas después, el coche seguía ahí. Fue entonces cuando decidí tocar el timbre en la casa de Isabela. Atendió con cara de recién despertada, aunque ya eran las 3 de la tarde. Ah, doña María, disculpe. Es que ayer llegué muy tarde de una fiesta y no quería hacer ruido abriendo la puerta de mi garaje. Voy a sacar el coche ahora mismo. Ese día dejé pasar, relevé. ¿Quién no ha cometido un error, verdad? Al día siguiente, sin embargo, ahí estaba el Fiat Uno nuevamente, y al otro, siempre con una excusa diferente. Ah, tengo prisa para una reunión. Ay, prometo que es solo por media horita. Ay, disculpe, es que hoy me duele la rodilla. Mi puerta está descompuesta. Solo hasta que el mecánico venga a ver mi puerta. En el primer mes fui educada. Dejé notas cordiales en el parabrisas. Por favor, este es mi garaje particular. La vecina sonreía, pedía disculpas y prometía que no volvería a suceder. Pero al día siguiente, ahí estaba el Fiat Uno bloqueando mi salida.
como si mis palabras fueran solo ruido, como si mis peticiones fueran sugerencias opcionales. Empecé a notar un patrón. Isabela solo estacionaba en mi garaje en días hábiles, generalmente por la mañana, cuando necesitaba salir a trabajar. Empecé a sospechar que lo hacía simplemente porque era más práctico para ella. Mi garaje estaba más cerca de la salida de la calle que el suyo. Era pura pereza, mezclada con falta de respeto. Pueden creer que llegó a decir: «Doña María, usted ni sale tanto con el coche. ¿Cuál es el problema?». Como si la frecuencia con la que uso mi propiedad determinara quién tiene derecho a usarla. Como si yo, a los 68 años, necesitara justificar por qué quiero mantener libre el acceso al garaje que yo construí, que yo pagué, que es mío por derecho. Cuando se cumplieron 6 semanas de esta situación, organicé una reunión de la Asociación de Vecinos. Necesitaban ver la cara de sorpresa de todos cuando yo, la abuela de las galletas, pedí la palabra y empecé a exponer el problema. Expliqué detalladamente cómo la situación estaba afectando mi rutina, cómo me sentía irrespetada y cómo ya había intentado resolver el problema pacíficamente. Todos estuvieron de acuerdo en que la situación era inaceptable, pero nadie quiso confrontar a la joven ocupada. Después de todo, ella trabajaba en una gran empresa y podría traer prestigio al barrio. Casi me ahogo cuando escuché eso. ¿Desde cuándo irrespetar a una residente antigua trae prestigio a algún lugar? ¿Desde cuándo ser joven y trabajar en una empresa grande da el derecho de pisotear a los demás? El presidente de la asociación, don Juan, un señor de 72 años que siempre fue mi amigo, me dio palmaditas en el hombro y dijo: «Calma, María. La muchacha es nueva aquí y todavía se está adaptando. Tenga un poco más de paciencia». En ese momento algo cambió dentro de mí. Una vida entera siendo la buena, la comprensiva, la que tiene paciencia. ¿Y para qué? ¿Para ser pisoteada? ¿Por una muchacha que apenas salió de los pañales y ya cree que el mundo le pertenece? No, no, no. Aquello no se quedaría así. Comencé entonces a documentar todo. Cada vez que el coche aparecía en mi garaje, tomaba una foto con mi celular. Sí, sé usar un smartphone. No soy una troglodita. Anotaba el día, la hora en que el coche llegaba y la hora en que salía. Guardaba todas las notas que dejaba y las respuestas de ella. Todo organizado en una carpeta en mi computadora. Mi nieto me enseñó a hacer eso. Él se indignó tanto como yo cuando supo de la situación. Paralelamente, empecé a investigar sobre mis derechos. Descubrí que, legalmente, ella estaba cometiendo invasión de propiedad. Lo que ella hacía no era solo descortés o inconveniente, era ilegal. Conversé con mi amiga Carmen, que está casada con un abogado jubilado, y él confirmó: yo tenía el derecho de remover el vehículo de mi propiedad, siempre y cuando no lo dañara. La gota que colmó el vaso llegó cuando necesité llevar a mi hermana Guadalupe al hospital para una cita importante, y no pude sacar mi coche. Mi hermana Guadalupe, 2 años mayor que yo, tenía una cita con el cardiólogo marcada hacía 3 meses. 3 meses esperando por esa cita. ¿Y qué pasó? El Fiat Uno estaba ahí, bloqueando mi salida. Llamé a Isabela, que no contestó en los primeros 3 intentos. En la 4ª llamada finalmente contestó, y al escuchar mi explicación simplemente me colgó diciendo que estaba en una reunión importante y que yo podría esperar solo 1 horita más. 1 horita. 1 horita. La salud de mi hermana valía menos que su reunión. La cita que esperamos por 3 meses podría perderse porque la señora estaba demasiado ocupada para ser una persona decente. Fue en ese momento que algo dentro de mí hizo clic. Como dicen los jóvenes hoy en día, me harté. Pero no fue un arrebato descontrolado, de esos de gritar y romper cosas. Fue un arrebato frío, calculador, casi metódico. El tipo de arrebato que solo una mujer de 68 años, con décadas de paciencia acumulada y repentinamente agotada, puede tener. Recordé que mi sobrino José tenía un tractor. Vive en una pequeña finca con algunas cabezas de ganado a solo 2 kilómetros de aquí. José siempre fue mi sobrino favorito, el tipo de muchacho que ayuda sin hacer preguntas, especialmente cuando se trata de su tía favorita.
Una llamada telefónica, y 40 minutos después, José estaba en mi puerta con su tractor. No estaba solo. Trajo a su hijo, Diego, de 16 años, estudiante de Derecho y aparentemente bien versado en leyes de propiedad para alguien tan joven. «Tía», dijo Diego, «ya consulté aquí, y lo que usted está haciendo es completamente legal. El vehículo está en su propiedad privada sin autorización. Usted ya pidió múltiples veces a la propietaria que lo retire. Tiene pruebas de todo esto, y ahora necesita remover el obstáculo para acceder a su propio vehículo. Siempre y cuando no dañemos el coche al removerlo, estamos cubiertos». Mi sobrino José no preguntó mucho, solo sonrió de esa manera pícara que recordaba mucho a mi difunto hermano y dijo: «¿A dónde vamos a llevar esta cosa, tía?». Fue cuando tuve la idea. El pasto con el ganado. No estaba lejos, quedaba en la propiedad de José, era seguro. Nadie robaría el coche ahí y, más importante, el ganado era extremadamente curioso. No dañarían el vehículo, claro, pero ciertamente dejarían algunas recuerditos alrededor de él. «José, vamos a llevarlo a tu pasto, ese donde está Toro y su pandilla». José soltó una carcajada que debe haberse oído a varias cuadras de distancia. Diego apenas meneó la cabeza riendo mientras revisaba algo en su celular. «Totalmente legal, tía. Solo necesitamos documentar que el vehículo estaba impidiendo su acceso, que intentamos contacto con la propietaria y que lo removemos sin daños a un lugar seguro». Y fue exactamente lo que hicimos. Con cuerdas gruesas y mucha cautela, amarramos el Fiat Uno al tractor. José, que ya tenía experiencia en remolcar vehículos más grandes en su finca, condujo la operación con maestría. En ningún momento el coche sufrió ningún rasguño. Esto era fundamental para que nuestra operación estuviera dentro de la ley. Algunos vecinos comenzaron a aglomerarse para ver el espectáculo. Doña Carmen, del número 43, aplaudía discretamente. Don Francisco, el panadero jubilado, filmaba todo con el celular, probablemente para mostrarlo después en el grupo de WhatsApp de los adultos mayores del barrio. Ese mismo grupo donde, hasta entonces, yo solo compartía recetas de galletas. En menos de 20 minutos, el Fiat Uno estaba firmemente atado al tractor, listo para su viaje hasta el pasto. Antes de salir, dejé una nota detallada en la puerta de mi garaje, por si Isabela volvía mientras estábamos en tránsito. La nota decía: «Estimada vecina, debido a la urgente necesidad de acceder a mi vehículo para una emergencia médica, y después de múltiples intentos de contacto ignorados, su automóvil ha sido removido de mi propiedad privada a un lugar seguro. Para información sobre la ubicación exacta, favor de contactar al teléfono abajo. Atentamente, María». No mencioné el ganado. Algunas sorpresas en la vida son necesarias para el aprendizaje. El trayecto hasta la finca de José fue lento, pero constante. Yo seguí justo detrás en mi propio coche, ahora finalmente liberado, con Guadalupe a mi lado. Mi hermana alternaba entre ataques de risa y expresiones de preocupación. «María, ¿estás segura de que esto no va a dar problemas?». «Guadalupe, el único problema que tuvimos hasta ahora fue esa malcriada tratando mi propiedad como si fuera suya. Ahora estamos resolviendo ese problema». Llegamos a la finca a las 11:30 de la mañana. El sol brillaba alto, haciendo que el rojo del Fiat Uno resplandeciera en el verde del pasto. José maniobró el tractor con habilidad, posicionando el coche exactamente en el centro del pasto, ni muy cerca de la cerca, para evitar que Isabela simplemente entrara y lo recuperara sin ningún esfuerzo, ni muy lejos, para no dificultar demasiado la recuperación. El ganado, unos 15 de ellos, inicialmente se asustaron con el movimiento, pero como cualquier ser curioso de este mundo, pronto comenzaron a acercarse para investigar el objeto extraño en su territorio. Toro, un toro enorme con manchas negras y blancas, fue el primero en acercarse al coche, bufando y dejando marcas de baba en el vidrio del pasajero. Tomé más fotos, muchas fotos, fotos que serían valiosas en las próximas horas. Después de 1900, asegurarme de que el coche estaba seguro y de que no había riesgo para los animales. Después de todo, no quería perjudicar a los pobres bovinos. Regresamos a casa. Guadalupe logró llegar a tiempo para su cita,
y el médico ni siquiera entendió por qué estábamos riendo tanto durante la consulta. Cuando regresamos a casa, alrededor de las 3 de la tarde, la tormenta apenas estaba comenzando. Isabela estaba en la puerta de mi casa con la cara roja de rabia, golpeando el timbre como si quisiera romperlo. Al verme llegar, se abalanzó como una pantera. «¡Vieja loca! ¿Dónde está mi coche? Voy a llamar a la policía. Esto es robo». «Va». «Ay, a la cárcel». Guadalupe, siempre la más nerviosa, se encogió un poco. Pero yo sonreí. Sonreí como no sonreía hacía años. Esa sonrisa que mi madre llamaba sonrisa del diablo, no porque fuera maliciosa, sino porque anunciaba que alguien estaba a punto de recibir exactamente lo que merecía. «Buenas tardes, Isabela. Qué bueno que apareció. Su coche está seguro, no se preocupe». «¿Seguro dónde? ¿Qué hizo usted?» «Simplemente removí un vehículo que estaba ilegalmente estacionado en mi propiedad privada, después de múltiples solicitudes ignoradas para su remoción, exactamente como la ley permite». Isabela se quedó muda por un instante, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Su rostro cambió de expresión varias veces. Rabia, confusión, más rabia, un destello de preocupación. Usted no puede hacer eso. Es ilegal». Fue cuando saqué mi celular del bolsillo y le mostré la carpeta titulada «Invasión de propiedad». «Isabela». Abrí la carpeta y comencé a mostrar una por una las 47 fotos documentadas de ocasiones en que su coche estuvo estacionado en mi garaje sin permiso. Cada foto tenía fecha y hora. Algunas incluían a ella misma, entrando o saliendo del vehículo. Esto sin contar los testimonios de los vecinos, las notas que intercambié con usted pidiendo que no estacionara más aquí, las grabaciones de nuestras conversaciones donde usted promete no repetir el comportamiento, y el intento de contacto hoy por la mañana, cuando usted me colgó, mientras mi hermana necesitaba ir al médico. El rostro de Isabela palideció. Creo que nunca imaginó que una viejita como yo pudiera ser tan metódica, tan organizada, tan digital. «¿Y dónde está mi coche ahora?» Le mostré las fotos más recientes. El Fiat Uno rojo, majestuosamente posicionado en medio del pasto, con Toro y sus amigos bovinos curando su curiosidad alrededor. Una foto particularmente encantadora mostraba a uno de los toros lamiendo el espejo retrovisor del coche. Isabela casi se desmaya. «Usted puso mi coche en un pasto de ganado. Está completamente loca». «No, Isabela. Loca estaría si hubiera ignorado sus invasiones repetidas a mi propiedad. Lo que hice fue perfectamente legal. Removí un vehículo invasor a un lugar seguro. El ganado es extremadamente dócil. No se preocupe. No van a rayar su coche. Mucho. Voy a demandarla hasta el último centavo». Fue cuando Diego García, mi sobrino nieto, apareció en la puerta. Él se había quedado en la finca finalizando la documentación legal de la remoción del vehículo, pero aparentemente decidió venir directo a mi casa después, previendo el enfrentamiento. «Buenas tardes, señora. Soy Diego García, estudiante de Derecho. Me gustaría informarle que la remoción de su vehículo fue realizada dentro de todos los parámetros legales previstos en el Código Civil. Usted estacionó repetidamente en propiedad privada sin autorización, ignoró múltiples pedidos de remoción y hoy específicamente impidió acceso a un vehículo que necesitaba transportar a una paciente para atención médica agendada. Tenemos toda la documentación, incluyendo el historial completo de invasiones. Si usted desea demandar a mi tía, siéntase libre, pero debo advertirle que usted probablemente enfrentará un robusto proceso por invasión de propiedad». Isabela miró a Diego, luego a mí, luego nuevamente a las fotos en mi celular que mostraban su precioso Fiat Uno rodeado por ganado curioso. «Entonces, deme ya la dirección de ese lugar. Voy a buscar mi coche ahora». Le entregué un mapa detallado que habíamos preparado, mostrando cómo llegar a la finca de José. Añadí algunas instrucciones específicas. «La puerta de la entrada está cerrada con llave, pero José dejó la llave debajo del macetero azul. Cuando entre al pasto, camine con calma. El ganado es curioso, pero no es agresivo si no los asusta». «Ah,
y tenga cuidado donde pisa. El ganado deja algunos recuerditos por el camino. Isabela me arrebató el papel de la mano y se fue dando pisotones. Antes de que llegara a su puerta, todavía grité: «Isabela, olvidé mencionar, sería bueno llevar algunas zanahorias o manzanas. Al ganado le encantan y se vuelven más amigables cuando les ofreces comida». Vi sus hombros tensarse, pero no miró hacia atrás. Entró en casa dando un portazo con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Guadalupe y yo entramos en casa, y finalmente soltamos las carcajadas que estábamos conteniendo. Diego se unió a nosotros, riendo, pero también repasando todos los aspectos legales de la situación, garantizando que estábamos completamente dentro de la ley. «Tía María, usted es mi heroína», dijo él entre risas. «Voy a usar este caso en mi tesis de grado si usted me permite». La historia se extendió por el barrio como fuego en paja seca. En cuestión de horas, el teléfono no paraba de sonar. Vecinos que apenas me saludaban ahora querían saber todos los detalles. El grupo de WhatsApp del barrio, normalmente usado solo para avisos sobre falta de agua o seguridad, explotó en mensajes. De repente, la señora de las galletas se convirtió en la justiciera del garaje. La asociación de vecinos, que antes ignoraba mis quejas, ahora quería crear reglas específicas sobre estacionamiento. Don Juan, el presidente que antes pidió que yo tuviera paciencia, ahora quería organizar una reunión extraordinaria para discutir respeto a la propiedad privada. Isabela regresó de la finca unas 4 horas después. Su coche, antes rojo brillante, ahora ostentaba manchas de variadas sustancias bovinas. Su cabello perfecto estaba despeinado, su ropa de marca sucia de lodo y su rostro, su rostro mostraba el tipo de expresión que solo se adquiere después de enfrentar 15 toros curiosos para recuperar un coche en medio de un pasto. No volvió a tocar mi puerta ese día, ni al día siguiente. De hecho, pasó una semana entera evitando incluso mirar en dirección a mi casa. Su Fiat Uno quedó estacionado en su garaje, donde siempre debió haber estado. Pensé que el asunto había terminado ahí, pero estaba equivocada. 7 días después del incidente del pasto, recibí una notificación. Isabela realmente había iniciado un proceso legal contra mí, alegando daños materiales y morales. Me preocupé, claro. A pesar de toda la documentación, los procesos judiciales son estresantes para cualquier persona, principalmente para alguien de mi edad. Pero mi preocupación duró poco. El mismo día recibí la visita de Elena, la hermana de Isabela. «Doña María, ¿puedo entrar un minuto?». Elena era completamente diferente a su hermana. Mayor, con expresión cansada, ropa sencilla, sin la arrogancia que emanaba de Isabela. Vine a pedir disculpas por el comportamiento de mi hermana y también para informarle que ella va a retirar el proceso. Me sorprendí y le pedí que entrara y se sentara. Le ofrecí café y, claro, galletas de canela. «Doña María, mi hermana siempre ha sido así. Cree que el mundo gira a su alrededor. Nuestros padres la consintieron demasiado. Siempre le dieron todo lo que quería. Cuando supe lo que andaba haciendo con el garaje de usted, me horroricé, pero no me sorprendió». Elena explicó que Isabela había contado la historia a la familia, esperando apoyo, pero encontró solo reprobación. El padre de ellas, un señor de 75 años, se puso especialmente furioso. Papá dijo que si no retiraba el proceso, él mismo vendría a pedir disculpas a usted y le cortaría la mesada que todavía le da. Es vergonzoso, lo sé. Una mujer de 35 años que todavía recibe mesada de su padre. En ese momento, todo tuvo más sentido. Isabela no era solo una joven arrogante, era una adulta mimada que nunca tuvo que lidiar con las consecuencias de sus actos, hasta que encontró a una anciana aparentemente inofensiva, pero con una paciencia finita y un sobrino contractor. «Elena, agradezco su visita y sus palabras. No guardo rencor a su hermana. Solo quiero que respete mi propiedad. Puede estar tranquila. Ella aprendió la lección. De hecho, está tan avergonzada que está pensando en vender la casa y mudarse. Dijo que ya no puede mirar a los vecinos sin imaginar que todos se están riendo de ella». 3 semanas después, un letrero de «Se vende» apareció en el jardín de la casa de Isabela.
Un mes después de eso se mudó sin siquiera despedirse. Confieso que no la extrañé. Pero el universo tiene un sentido del humor peculiar. La casa fue comprada por una pareja de adultos mayores, justamente amigos de mi hermana Guadalupe, Carlos y Marina, ambos rondando los 70 años. ¿Y lo más irónico? Carlos era un ex juez jubilado que, al conocer mi historia, instaló un letrero enorme frente a la casa con la leyenda: respete propiedades ajenas o su coche puede convertirse en atracción turística para ganado. La cereza del pastel, la Pintos, Asociación de Vecinos, decidió elegirme presidenta. Yo, que nunca tuve interés en política comunitaria, de repente me vi liderando reuniones mensuales donde discutíamos todo, desde seguridad hasta eventos sociales. La primera regla que implementamos: un código de conducta para estacionamiento, claro. Ahora, 6 meses después del incidente, nuestro barrio tiene reglas claras sobre estacionamiento, un sistema de mediación de conflictos y, curiosamente, un festival anual llamado Respeto al Vecino, donde contamos historias sobre convivencia y sí servimos galletas. Las mías de canela siempre son las primeras en acabarse. En cuanto al Fiat Uno, estuvo solo un día en el pasto, pero la fotografía de él rodeado por ganado curioso se convirtió en el símbolo de nuestro grupo de WhatsApp del vecindario. Incluso está estampada en las tazas que hicimos para nuestro festival. ¿Y Isabela? Supe por Elena que ahora vive en un apartamento, con garaje privado. Parece que algunas lecciones, incluso aprendidas de la manera más difícil y la manera más bobina, eventualmente se absorben. Esta experiencia me enseñó mucho. A los 68 años, descubrí que todavía puedo sorprenderme a mí misma. Descubrí que, por más dulce y paciente que sea, también tengo límites. Y cuando esos límites son sobrepasados repetidamente, tengo todo el derecho de actuar. Dentro de la ley, claro, pero con una creatividad que muchos no esperarían de una abuela de las galletas. Esto me hizo pensar en cuántas veces en la vida nosotros, especialmente las mujeres de mi generación, tragamos sapos y más sapos para ser vistas como buenas, como comprensivas. ¿Cuántas veces dejamos que traspasen nuestros límites porque nos enseñaron que confrontar es feo, que quejarse es inadecuado, que debemos siempre poner la otra mejilla? Bueno, yo puse la otra mejilla 11 veces. En la 12ª di un pasto lleno de ganado. ¿Y sabes una cosa? Nunca me sentí tan bien. Muchas personas me preguntan si me arrepiento, si no habría sido más fácil simplemente llamar a una grúa o a la policía. Técnicamente sí, habría sido más fácil, pero habría sido tan eficaz. Habría causado un cambio tan profundo no solo en Isabela, sino en todo el barrio. Me habría transformado de la viejita inofensiva en alguien que merece respeto. Lo más interesante es cómo esta historia afectó a otras personas a mi alrededor. Mi amiga Carmen, siempre tan sumisa a su marido autoritario, de repente comenzó a imponer límites en casa. Si María puede enfrentar a una joven arrogante y 15 toros, yo ciertamente puedo decirle a Carlos que no voy a tolerar más que deje calcetines sucios por la casa. Guadalupe, mi hermana siempre tan tímida, empezó a hablar más alto en las reuniones familiares. Aprendí de mi hermana menor que nuestra voz importa, no importa la edad que tengamos. Incluso mi sobrino José cambió. Siempre fue un hombre de pocas palabras, pero después del incidente del pasto, comenzó a contar esta historia a todos los que conocía. Mi tía María me enseñó que el respeto no tiene edad y que la creatividad en la resolución de problemas es una virtud que debemos cultivar. Es curioso cómo una situación aparentemente pequeña, un garaje invadido, puede desencadenar transformaciones tan grandes. Desde ese día me convertí en una especie de consejera no oficial para problemas de vecindario. Las personas me buscan con todo tipo de cuestiones. Doña María, el perro del vecino no para de ladrar por la noche. ¿Qué hago? Doña María, los niños de la casa de al lado juegan pelota en mi jardín. ¿Cómo hablo con los padres? Doña María, creo que alguien está robando mi correspondencia. ¿Cómo pruebo eso? Para cada problema, intento ofrecer una solución que sea legal, eficaz y, si es posible, lo suficientemente creativa
para garantizar que la lección sea aprendida de forma definitiva. No siempre involucra ganado, claro. Cada situación pide un enfoque único. Me convertí en una especie de Doña Justicia local, un título que llevo con mucho más orgullo que la Señora de las Galletas, aunque confieso, todavía hago las mejores galletas de canela del barrio. Ah, y aquel mi nieto que me enseñó a organizar las fotos en la computadora, creó un pequeño blog con mi historia. Abuela versus invasora, la batalla del garaje, ya tiene más de 10.000 visualizaciones. Parece que no soy la única persona que ya sufrió con vecinos que no respetan límites. El blog generó tantos comentarios e historias similares que estamos pensando en escribir un libro. Manual de supervivencia para buenos vecinos, lecciones de una señora de 68 años. Mi nieto dice que puede viralizar, sea lo que sea que eso signifique. Una de las cosas más curiosas que sucedieron después de toda esta historia fue el cambio en la forma en que los jóvenes del barrio me tratan. Antes era aquel respeto distante y un tanto condescendiente, el tipo que dedicas a un mueble antiguo, que nadie usa más, pero que nadie tiene el coraje de tirar. Ahora es un respeto genuino, mezclado con una dosis saludable de admiración y tal vez un poquito de miedo. Las adolescentes, principalmente, parecen fascinadas con mi historia. Julia, la nieta de doña Carmen, incluso me pidió que diera una conferencia en su escuela sobre establecimiento de límites y autoafirmación femenina. ¿Quién diría que a los 68 años me convertiría en una especie de ícono feminista para la generación Z? Di la conferencia, claro. Hablé sobre cómo nosotras, las mujeres, especialmente las mayores, somos frecuentemente subestimadas. Cómo el mundo espera que seamos dulces, pasivas, comprensivas hasta el punto de la autoanulación. Cómo se nos enseña a no hacer alboroto, a dejar pasar, relevar, a ser la persona más madura. Les conté cómo crecí oyendo que una señorita decente no levanta la voz, que la paciencia es virtud de mujer, que una buena esposa y madre se sacrifica por los demás. Hablé sobre cómo incluso después de enviudar, incluso siendo financieramente independiente y dueña de mi propio destino, todavía llevaba esas cadenas invisibles. Y entonces conté cómo un Fiat Uno rojo y una vecina arrogante me liberaron de esas cadenas. Cómo a los 68 años redescubrí mi voz, mis límites, mi derecho de ocupar mi lugar en el mundo. Cómo aprendí que la amabilidad no significa ser tapete, que el respeto es una doble vía y que a veces un poco de creatividad en la resolución de problemas puede transformar una simple disputa de garaje en una revolución personal. Las chicas aplaudieron de pie. Algunas profesoras lloraron. Una de ellas, una joven de unos 30 años, vino a decirme después que yo la había inspirado a finalmente confrontar al colega de trabajo que venía llevándose el crédito por sus ideas hacía años. Es curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? Pasé décadas siendo la buena vecina, la señora gentil, la abuela de las galletas, y lo que realmente me hizo dejar una marca en el mundo fue un acto de rebeldía calculada que involucró un tractor y un rebaño de ganado. Esta experiencia me hizo reflexionar mucho sobre el envejecimiento femenino en nuestra sociedad. Somos constantemente invisibilizadas, infantilizadas, tratadas como seres frágiles o, peor, como cargas. ¿Cuántas veces oí usted no debería preocuparse por eso, o deje que yo lo resuelva por usted? O peor aún, a su edad, es mejor no estresarse. Como si, al cruzar la barrera de los 60, perdiéramos no solo algunos melanocitos. Sí, mi cabello está completamente blanco y estoy orgullosa de eso, sino también nuestra capacidad de pensar, de sentir, de actuar, de luchar por lo que es nuestro. Isabela cometió el mismo error que muchos cometen. Confundió gentileza con debilidad. Creyó que porque yo sonreía y ofrecía galletas, porque yo hablaba con voz suave y tenía arrugas alrededor de los ojos, sería una presa fácil, una viejita que, a lo sumo, movería el dedo en desaprobación, pero nada más haría. Olvidó que nosotros, los viejos, tenemos algo que los jóvenes todavía están construyendo: experiencia, sabiduría adquirida con esfuerzo y principalmente tiempo para planear una venganza perfectamente ejecutada.
Estoy bromeando sobre la última parte, parcialmente. Lo más interesante es cómo esta experiencia cambió no solo la forma en que los demás me ven, sino cómo yo misma me veo. Pasé la vida entera definiéndome como madre, esposa, abuela, amiga, vecina, siempre en relación con alguien, siempre en el papel de cuidadora, de apoyo, de soporte, raramente como protagonista de mi propia historia. El incidente del pasto, como ahora es cariñosamente llamado en el barrio, me mostró que incluso a los 68 años todavía soy la heroína de mi historia. Todavía puedo sorprender, todavía puedo cambiar, todavía puedo crecer, todavía puedo mirarme en el espejo y decir, esta soy yo, María García, mujer que no permite que estacionen en su garaje sin permiso. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de todo esto? Isabela, con su arrogancia, su falta de respeto, su presunción, terminó siendo el catalizador de la mayor transformación en mi vida desde la muerte de mi marido hace 15 años. Ella, sin querer, me devolvió algo que yo ni siquiera sabía, que había perdido mi voz. A veces pienso en mandarle una carta de agradecimiento. Querida Isabela, gracias por estacionar repetidamente en mi garaje e ignorarme cuando le pedí que parara. Gracias a usted, redescubrí mi fuerza interior. Me convertí en presidenta de la Asociación de Vecinos. Inspiré a mujeres de 3 generaciones diferentes y ahora estoy escribiendo un libro, Con gratitud, la viejita de las galletas y del ganado. Pero creo que no voy a hacer eso. Algunas personas aprenden a través del ejemplo positivo, otras, como Isabela, necesitan aprender de la manera más difícil o, en este caso, de la manera más bovina. Hablando de ganado, Toro se convirtió en una celebridad local. José cuenta que visitantes de la finca frecuentemente piden tomarse fotos con el toro que ayudó a doña María a darle una lección a la vecina descarada, aprovechada. Toro parece apreciar la fama, siempre y cuando venga acompañada de zanahorias y manzanas. Si pudiera volver en el tiempo y hacer todo diferente, ¿lo haría? Honestamente no. Claro, podría haber sido más asertiva desde el principio, podría haber establecido límites más claros con Isabela, podría haber involucrado a autoridades oficiales, pero ¿habría generado el mismo impacto? ¿Habría creado este efecto cascada de cambios positivos en el barrio y en mi propia vida? El incidente del pasto no fue solo sobre un garaje invadido o un coche remolcado, fue sobre decir no cuando dicen que debemos siempre decir sí. Fue sobre establecer consecuencias cuando las peticiones educadas son ignoradas. Fue sobre mostrar que la edad es solo un número, no una medida de determinación o coraje. Y fue, sobre todo, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para sorprender al mundo y a ti misma. Ahora siempre que veo un Fiat Uno rojo pasando en la calle, sonrío. No por maldad o venganza, sino por el dulce sabor de la autoafirmación, por el gusto embriagador de saber que, incluso a los 68 años, todavía soy capaz de defender lo que es mío, de forma creativa, legal y, admito, ligeramente traviesa. Y, en cuanto a ti que estás viendo esta historia, ¿cuál es tu Fiat Uno rojo? ¿Qué en tu vida has permitido que invada tu espacio, tus límites, tu derecho de simplemente ser? Y más importante, ¿cuál sería tu pasto lleno de ganado? La consecuencia creativa, eficaz y memorable que implementarías? Porque si una señora de 68 años, con cabello blanco y recetas de galletas de canela, puede dar una lección inolvidable a una joven ejecutiva arrogante de 35 años, imagina lo que tú puedes hacer. Después de todo, como ahora dice el letrero, en la entrada de nuestro barrio, sí, instalamos un letrero oficial. Nuestra comunidad es como un pastel. Funciona mejor cuando todos respetan la receta. Y en caso de duda, pregunte a doña María. Ella tiene ganado. Lo más importante que aprendí durante esta jornada tumultuosa, la amabilidad no significa ser tapete. El respeto es una doble vía. Y a veces, un poco de creatividad en la resolución de problemas puede transformar una simple disputa de garaje en una revolución de vecindario. Y pensar que todo comenzó con un Fiat Uno rojo en mi garaje.